En 1672 surgió en Francia una colección de profecías que habían estado ocultas por más de un siglo. Entre los versos crípticos, uno destacaba. Describía un gran imperio al otro lado del océano que alcanzaría un poder inigualable, solo para caer repitiendo exactamente el mismo error que destruyó al imperio anterior. La profecía daba marcadores específicos, un tiempo en el que la moneda del imperio sería desafiada, un momento en el que su ejército estaría excesivamente extendido, un periodo en el que su gente se volvería unos contra otros, y una decisión fatal que reflejaría la elección tomada por el Imperio Británico en 1914. Esa decisión desencadenaría un colapso tan completo que los historiadores lo marcarían como el fin de una era. Nostradamus no solo predijo la caída de los imperios, identificó un patrón, una maldición que se repite a través de los siglos, la misma secuencia de eventos, las mismas elecciones fatales, los mismos resultados catastróficos, y justo ahora, en 2026, los Estados Unidos están siguiendo ese patrón paso a paso. Voy a mostrarles exactamente cómo se ve ese patrón. Voy a demostrarles que ya ha sucedido antes. Y voy a demostrar que actualmente nos encontramos en la etapa final, el momento justo antes de la decisión que lo cambia todo. El Imperio Británico en 1914 era la entidad más poderosa de la Tierra. Controlaba una cuarta parte de la masa terrestre del mundo. Su armada dominaba los mares. La libra esterlina era la moneda de reserva global. Los bancos británicos financiaban proyectos en todos los continentes. Cuando Gran Bretaña hablaba, el mundo escuchaba. Pero bajo ese poder, se estaban formando grietas. El imperio estaba sobreextendido. Los compromisos militares se extendían desde la India hasta África y el Caribe. El costo de mantener esa presencia estaba agotando el tesoro. Surgían potencias rivales. Alemania se estaba industrializando más rápido que Gran Bretaña. Estados Unidos se estaba convirtiendo en un gigante económico. Rusia estaba movilizando a su vasta población. Y entonces llegó la decisión. En agosto de 1914, Gran Bretaña tuvo una opción. Un conflicto regional había estallado en los Balcanes. Austria-Hungría estaba en guerra con Serbia. Era una disputa local, a miles de kilómetros de Londres. Gran Bretaña podría haberse mantenido al margen. Podría haber preservado sus recursos, mantenido su dominio económico y dejado que las potencias continentales se agotaran entre sí. Pero Gran Bretaña tenía tratados, tenía compromisos, tenía orgullo. Así que entró en la Primera Guerra Mundial. Esa decisión destruyó al Imperio Británico. No de inmediato, no de forma obvia, pero sí de manera irreversible. La guerra le costó a Gran Bretaña más de 800.000 vidas. Drenó el tesoro de recursos que nunca se recuperarían. Obligó a Gran Bretaña a pedir préstamos masivos a los Estados Unidos, desplazando el equilibrio del poder económico a través del Atlántico. Para 1918, Gran Bretaña había ganado la guerra pero había perdido su posición. La libra comenzó su largo declive. El imperio empezó a fracturarse. En 3 décadas, la India era independiente. En 5 décadas, el imperio había desaparecido. Los historiadores llaman a la Primera Guerra Mundial de muchas maneras. Pero lo que realmente fue el momento en que Gran Bretaña eligió el orgullo sobre la supervivencia. Y esa elección siguió un patrón. Porque Gran Bretaña no fue la primera. En 1588, el Imperio Español enfrentó la misma decisión. España era la superpotencia de su época. Sus flotas de plata traían riqueza del Nuevo Mundo. Sus ejércitos no tenían rival. Su influencia se extendía por toda Europa y más allá. Pero España estaba sobreextendida. Estaba luchando guerras en los Países Bajos, en el Mediterráneo, en las Américas. El costo era enorme. Surgían potencias rivales. Inglaterra se estaba convirtiendo en una amenaza naval. Francia estaba consolidando su poder. Y entonces llegó la decisión. El rey Felipe II decidió lanzar la Armada Invencible contra Inglaterra. Fue una guerra de orgullo, de religión, de ego. España podría haber negociado, podría haber consolidado. En su lugar, atacó. La Armada fue derrotada. El costo fue catastrófico. España nunca recuperó su posición. En pocas décadas, era una potencia de segundo orden. El patrón está claro. Un imperio dominante, sobreextensión, rivales en ascenso, un momento de elección y una decisión impulsada por el orgullo que desencadena un declive irreversible. Nostradamus vio este patrón. Escribió sobre ello en versos que los estudiosos han debatido durante siglos. Pero la profecía no es vaga, es específica. Y está sucediendo ahora mismo.
Los Estados Unidos en 2026 son la nación más poderosa de la Tierra. Su ejército tiene bases en más de 70 países. El dólar es la moneda de reserva global. La tecnología estadounidense domina el mundo. Cuando Estados Unidos actúa, los mercados se mueven. Pero bajo ese poder, se están formando las mismas grietas. El imperio está sobreextendido. Los compromisos militares abarcan el globo. Tropas en Europa, tropas en Asia, tropas en el Medio Oriente. El costo es asombroso. El presupuesto de defensa supera los $800.000 millones anuales. Eso no incluye los costos ocultos, la atención a los veteranos, el interés de la deuda incurrida por guerras pasadas, el costo de oportunidad de los recursos no invertidos en infraestructura o educación. Las potencias rivales están en ascenso. La economía de China es ahora comparable a la de Estados Unidos cuando se mide por paridad de poder adquisitivo. Su ejército se está modernizando rápidamente. Su iniciativa de la Franja y la Ruta está creando dependencias económicas en Asia, África y Europa. Rusia, a pesar de su economía más pequeña, ha reconstruido su ejército y ha demostrado voluntad de usar la fuerza. Irán está expandiendo su influencia en todo el Medio Oriente. Estas no son amenazas teóricas, son desafíos activos al dominio estadounidense, y Estados Unidos está respondiendo exactamente de la misma manera que Gran Bretaña lo hizo en 1914. Ahora mismo, múltiples puntos de tensión se están calentando simultáneamente. Taiwán es el más obvio. China ha dejado clara su intención de reunificarse con Taiwán, por la fuerza si es necesario. Estados Unidos tiene compromisos con Taiwán, no un tratado formal, sino décadas de promesas implícitas. Los políticos estadounidenses han declarado repetidamente que EU defendería a Taiwán. La pregunta ya no es si China avanzará sobre Taiwán, sino cuándo. Y cuando llegue ese momento, Estados Unidos enfrentará la misma elección que Gran Bretaña enfrentó en 1914. Un conflicto regional, a miles de kilómetros de las costas estadounidenses. Un conflicto que EU podría, teóricamente, evitar. Pero los tratados, los compromisos y el orgullo empujarán hacia la intervención. Ucrania es otro punto de tensión. La guerra que comenzó en 2022 ha evolucionado hacia un conflicto congelado con escaladas periódicas. Estados Unidos ha vertido miles de millones en apoyo a Ucrania. Armas estadounidenses, inteligencia estadounidense, entrenamiento estadounidense. El compromiso ha crecido tanto que retirarse sería visto como una derrota humillante. Pero continuar apoyando a Ucrania drena recursos y arriesga una confrontación directa con Rusia. Cada escalada acerca ese riesgo. El Medio Oriente sigue inestable. El programa nuclear de Irán continúa. Sus representantes operan en toda la región. Israel enfrenta amenazas existenciales. Estados Unidos tiene compromisos inquebrantables con la seguridad de Israel. Cualquier conflicto importante que involucre a Israel arrastrará a Estados Unidos. Y luego están el Mar de China Meridional, la península de Corea y una docena de otros posibles desencadenantes. Estados Unidos está comprometido en todas partes. No puede posiblemente honrar todos esos compromisos simultáneamente, pero no puede abandonarlos sin perder credibilidad. Esta es la trampa de la sobreextensión. Y es exactamente donde estaba Gran Bretaña en 1914. Aquí es donde Nostradamus se vuelve relevante. La profecía no solo describe el patrón, identifica el desencadenante específico. El verso, traducido del francés original, dice: Cuando el águila se extienda a través de 2 océanos y el dragón surja en el este, la elección del viejo león se repetirá. El orgullo exigirá acción. La sabiduría aconsejará moderación. La elección realizada determinará si el imperio perdura o cae. Los estudiosos han debatido este verso durante décadas, pero en 2026 el significado es claro. El águila es Estados Unidos, los 2 océanos son el Atlántico y el Pacífico, el dragón es China, el viejo león es Gran Bretaña. La elección es la decisión de intervenir en un conflicto que podría evitarse. Y la profecía dice que esa elección se tomará basada en el orgullo, no en la sabiduría. Permítanme mostrarles por qué esa interpretación no solo es plausible, sino que es la única que encaja con el momento actual. En 1914, la decisión de Gran Bretaña de entrar en la Primera Guerra Mundial no se basó en un cálculo racional. Sí, había tratados. Sí, había consideraciones estratégicas. Pero el motor real fue el orgullo. La creencia de que Gran Bretaña no podía permitir que Alemania dominara Europa sin perder prestigio.
El miedo a que quedarse fuera hiciera que Gran Bretaña pareciera débil. La necesidad emocional de actuar, incluso cuando la acción era estratégicamente cuestionable. Cada memoria, cada relato histórico de los líderes británicos de esa época revela lo mismo. Sabían que la guerra sería costosa. Sospechaban que podría ser catastrófica, pero sentían que no tenían otra opción. El honor nacional lo exigía. Estados Unidos se encuentra en la misma posición psicológica en este momento. Décadas de ser la superpotencia global han creado una identidad construida sobre el dominio. El excepcionalismo estadounidense no es solo un eslogan político. Es una creencia profundamente arraigada de que Estados Unidos tiene un papel único que desempeñar en el mundo. Esa creencia hace que sea psicológicamente imposible para los líderes estadounidenses aceptar un papel disminuido. Cuando China desafía el dominio estadounidense en el Pacífico, la respuesta no es un cálculo calmado de costos y beneficios. Es una reacción emocional. ¿Cómo se atreven? No podemos dejar que se salgan con la suya. Tenemos que mostrar fuerza. Esta es la maldición que Nostradamus identificó. No es una maldición sobrenatural. Es una trampa psicológica en la que caen los imperios dominantes. La creencia de que mostrar moderación es lo mismo que mostrar debilidad. La incapacidad de distinguir entre intereses vitales y compromisos periféricos. La necesidad emocional de actuar, incluso cuando la acción conduce a la ruina. Gran Bretaña cayó en esta trampa en 1914. España cayó en ella en 1588. Y Estados Unidos está cayendo en ella justo ahora. Permítanme darles un ejemplo específico de cómo se está desarrollando esto. En meses recientes, líderes políticos estadounidenses de ambos partidos han hecho declaraciones cada vez más agresivas sobre Taiwán. La retórica ha pasado de la ambigüedad estratégica al compromiso explícito. Senadores han visitado Taiwán en viajes de alto perfil. El presidente ha declarado múltiples veces que defendería militarmente a Taiwán. Estas declaraciones no se basan en un análisis cuidadoso de si defender Taiwán vale el costo de una guerra con China. Se basan en la imposibilidad política de parecer débil. Cualquier político que sugiera que Taiwán no vale una guerra con China sería destruido políticamente. Lo llamarían apaciguador. Un cobarde. Débil ante China. Los incentivos políticos empujan hacia la retórica agresiva y los compromisos firmes. Pero esos compromisos están firmando cheques que Estados Unidos quizás no pueda cobrar. Una guerra con China por Taiwán sería el conflicto más destructivo desde la Segunda Guerra Mundial. Involucraría batallas navales, aéreas y ataques con misiles en ambos lados. Podría volverse nuclear. Incluso si se mantuviera convencional, el costo económico sería catastrófico. Las cadenas de suministro colapsarían. El comercio se detendría. La economía global entraría en una depresión. Y aquí está el detalle. Es posible que Estados Unidos no gane. China se ha estado preparando para este conflicto durante décadas. Ha construido un ejército diseñado específicamente para combatir a en las aguas alrededor de Taiwán. Tiene misiles antibuque que pueden fijar como blanco a los portaaviones estadounidenses. Tiene submarinos, aviones y capacidades cibernéticas que podrían infligir un daño masivo. Estados Unidos estaría luchando a miles de kilómetros de casa. China estaría luchando en su patio trasero. La logística favorece a China. La voluntad de soportar bajas favorece a China. La interdependencia económica que se suponía evitaría la guerra. En realidad hace que la guerra sea más devastadora para ambos bandos. Pero Estados Unidos no puede retroceder sin perder prestigio. Y esa es la maldición. La misma maldición que destruyó a Gran Bretaña. La misma maldición que destruyó a España. La incapacidad de elegir la sabiduría sobre el orgullo. Ahora, algunos de ustedes estarán pensando, esto es diferente. Estados Unidos es más fuerte de lo que era Gran Bretaña. Hay más en juego. No podemos simplemente dejar que China tome Taiwán. Y entiendo ese argumento. Pero eso es exactamente lo que dijeron los líderes británicos en 1914. No podemos dejar que Alemania domine Europa. Somos lo suficientemente fuertes para ganar. Hay demasiado en juego para quedarse fuera. Cada una de las justificaciones que se dan para confrontar a China fue dada por Gran Bretaña respecto a Alemania. Y Gran Bretaña estaba equivocada. La guerra que Gran Bretaña pensó que terminaría para Navidad duró 4 años. El costo que Gran Bretaña pensó que podía permitirse llevó al imperio a la quiebra. La victoria que Gran Bretaña logró fue pírrica.
Ganó la guerra y perdió todo lo que importaba. Estados Unidos está a punto de cometer el mismo error, y el tiempo se está comprimiendo. En 1914, la crisis se construyó durante semanas. En 2026, con las comunicaciones y sistemas de armas modernos, una crisis podría escalar en horas. El punto de decisión se acerca. Podría ser este año, podría ser el próximo, pero viene. Y esto es lo que hace que la profecía de Nostradamus sea tan escalofriante. No solo predijo el patrón, predijo el resultado. El verso continúa. El imperio que elija el orgullo verá caer su moneda, a su pueblo dividirse y su poder dispersarse como hojas en otoño. En una generación, el águila ya no volará sola. Eso no es misticismo vago, es una predicción específica. Colapso de la moneda, división interna, pérdida del dominio global y un cronograma de una generación. Examinemos cada una de esas predicciones. Colapso de la moneda. El estatus del dólar como moneda de reserva global ya está bajo amenaza. China y Rusia están realizando intercambios en yuanes y rublos. Las naciones del BRICS están discutiendo sistemas de pago alternativos. Arabia Saudita está considerando vender petróleo en otras monedas que no sean el dólar. Estas son pequeñas grietas ahora. Pero una guerra importante destrozaría el sistema. Los países se desharían de activos en dólares para evitar ser atrapados por las sanciones. La Reserva Federal tendría que imprimir dinero para financiar la guerra, destruyendo la confianza en la moneda. El colapso del dólar no ocurriría de la noche a la mañana, pero sería irreversible. División interna. Estados Unidos ya está más polarizado que en cualquier momento desde la guerra civil. La confianza en las instituciones está en mínimos históricos. La violencia política está aumentando. Una guerra importante, especialmente una que vaya mal, destrozaría al país. La mitad de la población apoyaría la guerra. La otra mitad se opondría. Las divisiones harían imposible sostener un conflicto largo. Gran Bretaña experimentó esto después de la Primera Guerra Mundial. La cohesión social que había mantenido unido al imperio se fracturó. Estados Unidos experimentaría lo mismo. Pérdida del dominio global. Este es el resultado inevitable de los dos primeros. Un país con una moneda colapsada y una población dividida no puede proyectar poder globalmente. Los aliados se alejarían, los rivales llenarían el vacío. El momento unipolar que comenzó en 1991 terminaría. Y el cronograma. Una generación. Esos son de 20 a 30 años. Si la crisis ocurre en 2026, Estados Unidos perdería su posición dominante para 2046 o 2056. Eso coincide exactamente con lo que le sucedió a Gran Bretaña. La decisión en 1914, el lento declive a través de los años 20 y 30, la pérdida final del estatus de imperio para 1945. Una generación. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. Esto es demasiado determinista. La historia no tiene por qué repetirse. Estados Unidos puede aprender del error de Gran Bretaña. Y tienen razón. No tiene por qué suceder. Pero sucederá a menos que los líderes estadounidenses tomen una decisión diferente a la que ha tomado cualquier otro imperio dominante. Y ahora mismo, no hay evidencia de que lo hagan. La retórica se está volviendo más agresiva, no menos. Los compromisos se están volviendo más firmes, no más flexibles. Todos los incentivos políticos empujan hacia la confrontación. La maldición que Nostradamus identificó no es sobrenatural, es estructural. Los imperios dominantes crean sistemas que dependen de su dominio. Esos sistemas crean compromisos. Esos compromisos crean la necesidad de parecer fuertes. La necesidad de parecer fuertes hace que sea imposible retroceder. Y la incapacidad de retroceder conduce a conflictos que destruyen al imperio. Es una trampa. Y Estados Unidos está entrando en ella con los ojos bien abiertos. Entonces, ¿qué se puede hacer? La profecía de Nostradamus sugiere que el resultado es inevitable. Pero las profecías no son el destino, son advertencias. El patrón se puede romper. Pero requiere líderes que valoren la supervivencia por encima del orgullo, que puedan distinguir entre intereses vitales y compromisos periféricos, que puedan aceptar un papel disminuido en algunas áreas para preservar la fuerza en otras. Gran Bretaña necesitaba líderes en 1914 que pudieran decir: los Balcanes no valen la quiebra del imperio. No tuvieron esos líderes. Estados Unidos necesita líderes en 2026 que puedan decir: Taiwán no vale una guerra con China. ¿Tenemos esos líderes? Miren el panorama político y respondan esa pregunta por sí mismos.
El punto de decisión se acerca. Cuando China avance sobre Taiwán, o cuando estalle alguna otra crisis, los líderes estadounidenses tendrán horas o días para decidir. La presión para actuar será enorme. Los medios exigirán acción. El público exigirá fuerza. Los aliados exigirán apoyo. Y en ese momento, se tomará la decisión. Orgullo o sabiduría. Imperio o supervivencia. La misma elección que enfrentó Gran Bretaña en 1914. La misma elección que enfrentó España en 1588. La maldición de los imperios no es que caigan, es que eligen caer. Eligen el orgullo sobre la supervivencia, el honor sobre el pragmatismo, la apariencia de fuerza sobre la fuerza real. Nostradamus vio este patrón hace 450 años. Lo escribió, advirtió a las generaciones futuras, y cada generación ignora la advertencia porque creen que son diferentes. Creen que su imperio es más fuerte, su causa es más justa, sus líderes son más sabios. Y cada generación se equivoca. El patrón se repite porque la naturaleza humana no cambia. La psicología del dominio no cambia. La maldición no cambia. Estados Unidos en 2026 está exactamente donde estaba Gran Bretaña en 1914. Sobreextendido. Desafiado por potencias en ascenso. Enfrentando una decisión que determinará su futuro. Y basado en cada precedente histórico, basado en el clima político actual. Basado en la retórica de los líderes, Estados Unidos va a tomar la misma decisión que tomó Gran Bretaña. Va a elegir el orgullo, va a intervenir en un conflicto que podría evitar. Y esa elección desencadenará el mismo declive que experimentó Gran Bretaña. No de inmediato, no de forma obvia, pero de manera irreversible. La moneda se debilitará, las divisiones se profundizarán, el poder se dispersará. Y en una generación, el siglo americano habrá terminado. No porque tuviera que terminar, sino porque los líderes estadounidenses, como los líderes británicos antes que ellos, no pudieron resistir la maldición. No pudieron elegir la sabiduría sobre el orgullo. Esto no es pesimismo, es reconocimiento de patrones. Y el patrón es claro. La maldición de los imperios es real. Nostradamus la vio, la historia la demuestra, y Estados Unidos la está viviendo ahora mismo. La única pregunta es si alguien en el poder reconocerá el patrón antes de que sea demasiado tarde. Basado en todo lo que estamos viendo, la respuesta es no. La maldición se cobrará otro imperio. Y los futuros historiadores mirarán hacia 2026 de la misma manera que nosotros miramos hacia 1914. Como el momento en que todo cambió. El momento en que el orgullo destruyó un imperio. El momento en que el patrón se repitió una vez más.